Buenas tardes, profesor y compañeros. Junto a Isaac Cano, Iván Vélez y mi persona, Pablo Rodríguez, presentaremos nuestro diseño experimental. Nuestro objetivo fue responder una pregunta práctica para cualquier creador de contenido. ¿Qué tanto influye realmente el modelo de tarjeta gráfica en el tiempo renderizado de un video de CapCut? Para eso diseñamos un experimento aleatorio por bloques que explicaremos a continuación. Nuestra variable de respuesta es el tiempo renderizado. ¿Qué es el renderizado? Es el proceso mediante el cual un sistema informático genera una imagen bidimensional a partir de un modelo tridimensional, calculando parámetros como iluminación, sombras, texturas y geometría de la escena. Se trata de una tarea altamente demandante en términos computacionales, cuya eficiencia depende directamente del hardware disponible, en particular de la unidad de procesamiento gráfico. Se trata de un procedimiento que puede consumir bastante tiempo, sobre todo si el proyecto audiovisual es de gran volumen. Si tenemos que renderizar un video demasiado pesado en el que hemos integrado muchos cambios y efectos, es posible que necesitaremos un equipo muy potente. De no ser así, la renderización del video podría suponer de horas o incluso días. Aquí entra nuestro factor de interés, tratamiento, la tarjeta gráfica. La GPU es fundamental en la renderización de video porque está diseñada específicamente para ejecutar miles de operaciones en paralelo, algo que ocurre de manera intensa en el procesamiento de imágenes y gráficos. Es un circuito electrónico que puede realizar cálculos matemáticos a alta velocidad. Algunas tareas de computación como la renderización de gráficos, el machine learning, la edición de videos requieren la aplicación de operaciones matemáticas similares a un conjunto de datos grande. Para el experimento seleccionamos tres niveles que representan distintas gamas de mercado. Gráficas integradas Radeon 780M. Comparten la memoria RAM del sistema y poseen menos potencia de cálculo. Están integradas a la CPU y son diseñadas para priorizar la eficiencia energética y la integración en dispositivos portátiles. Gráficas dedicadas. Tenemos la RTX 4050 y la 4070. La GPU dedicada, a diferencia de las integradas, existe como un chip totalmente dedicado a la tarea en cuestión. Si bien esta tarea ha sido tradicionalmente gráfica, ahora las GPU separadas se pueden utilizar como procesamiento dedicado para otras tareas como Machine Learning o simulación compleja. Cuentan con memoria de video propia, VRAM, y núcleos especializados como los CUDA y RT, optimizados para acelerar operaciones de renderizado. También, a diferencia de la 4050, la 4070 dispone de más recursos técnicos con mayor VRAM y potencia bruta. Ahora, aquí surge un problema. No es lo mismo renderizar un video en baja calidad que en uno de ultra definición. Las resoluciones que manejaremos en el experimento serían las siguientes: 720p, 1080p, 2K y 4K. Determinan la cantidad de píxeles que la GPU debe procesar. A medida que aumenta la resolución, la carga de trabajo crece de manera exponencial, generando diferencias significativas en los tiempos de renderizado. Este factor, si no se controla, puede generar diferencias importantes en las tarjetas gráficas, por lo tanto se considera la resolución un factor de bloqueo dentro del diseño experimental. Parámetros estadísticos, diseño por bloques completos aleatorizados. Para garantizar la validez de los resultados se emplea un diseño por bloques completos aleatorizados donde factor de tratamiento corresponde a los tres tipos de GPU evaluados: Radeon 780M, que son las integradas, las RTX 4050 y RTX 4070. Factor de bloqueo corresponde a las resoluciones de pantalla utilizadas en las pruebas. Este diseño permite aislar el efecto de la resolución y enfocar el análisis en el impacto real de las arquitecturas de GPU sobre el rendimiento renderizado. El modelo estadístico lineal. El comportamiento del tiempo renderizado se describe mediante el siguiente modelo estadístico lineal, el cual asume que los efectos de los factores son aditivos. Y J es la variable de respuesta, es el tiempo renderizado, observada para la GPU y en la resolución J. Mu es la media global del tiempo renderizado. T sub i es el efecto del i-ésimo tratamiento del tipo de GPU. B sub j es el efecto del j-ésimo bloque de resolución. Y E de sub ij es el error experimental aleatorio, que sigue una distribución normal con media de cero. Aleatorización, supuestos y herramientas usadas. El principio fundamental de este diseño es que la asignación de los tratamientos dentro de cada bloque se realiza de forma aleatoria. Esto garantiza la independencia de los errores. Para que los resultados del análisis estadístico sean válidos, el modelo lineal aditivo del DBSA debe cumplir con varios supuestos sobre los residuos. Normalidad. Los residuos deben seguir una distribución normal con media cero. Homocedasticidad. La varianza de los residuos debe ser constante para todos los niveles de tratamientos y bloques. Independencia. Los residuos no deben tener correlación entre sí. Este supuesto se asegura principalmente mediante la correcta implementación de la aleatorización del orden de las corridas experimentales. Para asegurar la aleatoriedad, se emplea un código personalizado de Python que generó secuencias aleatorias para indicar el orden exacto a seguir para la ejecución de las pruebas dentro de cada bloque. Esto garantizó una asignación imparcial y documentada de los tratamientos.
Se utilizó CapCut en las tres computadoras, garantizando que la versión del programa y la configuración de exportación fueran idénticas en todas las máquinas. El objetivo fue medir únicamente el efecto de los factores estudiados sobre el tiempo de renderizado. Control de factores y metodología de medición. Para garantizar la reproducibilidad y validez externa del experimento, se estandarizó la carga de trabajo utilizando un mismo archivo de proyecto video para todas las corridas experimentales. Este archivo contiene una cantidad constante de transiciones, efectos y elementos gráficos, asegurando que la única variabilidad en la respuesta provenga de los factores estudiados, GPU y resolución. Adicionalmente, se descartó el uso de software de captura de pantalla para registrar los tiempos, dado que estas herramientas consumen ciclos de reloj de la GPU y memoria VRAM para la codificación en tiempo real, y su uso habría introducido un sesgo, afectando desproporcionadamente a las gráficas de menor potencia. Se trató de no tener diferencias de hardware, como memoria RAM que se tenga 16 GB de RAM, un disco duro que sea de tipo SSD con suficiente espacio y procesadores de potencias equivalentes para evitar errores a la hora de hacer el experimento y maximizar la efectividad de los cambios que se van haciendo en cada corrida. Por consiguiente, se optó por un método de medición externo, la cámara del cel, para no interferir con el rendimiento de hardware durante la prueba. La medición de tiempo se hizo a través de cronómetro de manera manual. Bueno, y a continuación mostraremos cómo se realizaron varias de las pruebas. Análisis estadístico. Estos son los resultados obtenidos de la medición de los tiempos de renderizado. Los datos fueron recopilados siguiendo la estructura del orden de las corridas generadas por el código de Python. Una vez finalizado el proceso experimental, procedimos a organizar la información según el esquema tradicional de diseño por bloques completamente aleatorizados. Para ello agrupamos las observaciones y calculamos las sumas correspondientes a cada nivel del factor de interés, la GPU, y de cada bloque, las resoluciones. De esta manera obtuvimos la tabla que se muestra en pantalla, donde los datos están organizados de forma ordenada y clara, desde la GPU Radeon 780M, ubicada a la izquierda, avanzando hasta la más potente, la RTX 4070, ubicada a la derecha. De igual forma, los bloques fueron organizados desde la resolución más baja 720p hasta la más alta, que fue la 4K. Este esquema nos permite visualizar mejor la información, interpretar los resultados de manera estructurada y continuar con el análisis estadístico de forma precisa y profesional. A continuación se presenta la explicación de la tabla ANOVA, obtenida para nuestro experimento. Después de analizar la tabla de observaciones, identificamos los siguientes parámetros de diseño. El factor A de tratamiento corresponde al tipo de tarjeta gráfica e incluye 3 niveles. El factor B corresponde a la resolución de video utilizadas con 4 niveles. Esto nos da un total de N, que son 2 observaciones, las cuales son las 12 corridas experimentales realizadas. En cuanto a los grados de libertad, para el factor A, los grados de libertad de este son A-1, que nos da 2. Para el factor B fueron B-1, nos da 3. Y para el error fueron A-1 por B-1, que nos da 6. Y para el total fueron N-1. Posteriormente se calcularon las sumas de cuadrados para cada fuente de variación. Lo aplicamos con la siguiente fórmula: la suma de cuadrados del tratamiento del factor A, la suma cuadrada del factor de bloqueo y la suma cuadrada total. Y la suma cuadrada del error que se obtiene como la diferencia entre la suma cuadrada total y las otras dos fuentes. Luego hallamos las medias cuadradas, dividiendo cada suma cuadrada entre sus grados de libertad correspondientes. Media cuadrada del tratamiento, media cuadrada del bloqueo y la media cuadrada del error. Finalmente, calculamos los valores de F observados para realizar la prueba de hipótesis, con la siguiente: F de A, y para la prueba F de B. Estos valores se comparan con el valor crítico de la distribución F para tomar la edición estadística respecto a si los efectos de tratamiento y de bloqueo son significativos en el tiempo de renderizado. Decisión e interpretación. Factor A, tipo tarjeta gráfica. La hipótesis planteada es una hipótesis nula. La media de la Radeon 780M es igual a la media de la RTX 4050, lo que es igual que la media de la RTX 4070. El tipo gráfica no produce diferencias significativas en el tiempo promedio de renderizado de video. Hipótesis alternativa. Para al menos un par de tarjetas gráficas la media es diferente. Es decir, al menos una GPU tiene un rendimiento diferente a los tiempos de renderizado. Viendo la tabla de Fisher, acá vemos el valor de F crítico. Con un nivel de confianza del 95%, nos da 5.14. El F observado es de 7.48 y calculando el valor P es de 0.023. Al ver que el valor F observado es mayor que el valor F crítico y el valor P que nos dio es menor
que 0.05, en este caso rechazamos la hipótesis nula. Entonces existe evidencia estadística suficiente para afirmar que el tipo de tarjeta gráfica sí influye de forma significativa en el tiempo renderizado de video. Esto indica que no todas las GPU tienen el mismo desempeño y que al menos una de ellas ofrece un tiempo renderizado significativamente diferente respecto a las demás. Evaluación del factor de bloqueo. Factor de bloqueo. La ANOVA nos mostró un resultado de F observado de B que dio un resultado de 2.55. El F crítico se calcula con la tabla de Fisher que veremos a continuación. Con un nivel de confianza del 95% nos da 4.76. Regla de decisión de factor de bloqueo. Si F observado es mayor o igual que F crítico, la rechazamos. H nulo, el factor de bloqueo no vale la pena incluirlo. Y la hipótesis alternativa es que el factor de bloqueo sí vale la pena incluirlo. En este caso, si el factor observado es menor que el factor crítico, no se rechaza la hipótesis nula. Entonces, en este caso, como 2.55 es menor que 4.76, no rechazamos la hipótesis nula. Además, p-valor. Tenemos un p-valor de 0.152, lo cual es mayor que 0.05. Entonces, si p-valor es menor o igual que alfa, se rechaza la hipótesis nula. Y si p-valor es mayor que alfa, no se rechaza la hipótesis nula. En este caso es mayor, por lo que nos da la misma conclusión que no se puede rechazar la hipótesis nula. No existe evidencia de estadística suficiente para afirmar que el factor de bloqueo influye significativamente en el tiempo renderizado. Es decir, la diferencia de los tiempos no se deben al bloqueo, sino principalmente al tipo de tarjeta gráfica. Eficiencia relativa. Para este cálculo usamos la fórmula de eficiencia relativa y de la media cuadrada del error en el diseño completamente aleatorio, la cual pues nos dio los siguientes resultados. Entonces, la eficiencia relativa al final nos dio 1.423. Entonces, los resultados del análisis de variancia evidencian que el efecto del factor de bloques no fue estadísticamente significativo, lo que indica que no se encontraron diferencias sistemáticas entre los bloques a nivel de significancia. Sin embargo, la eficiencia relativa obtenida demuestra que la inclusión de bloqueo permitió reducir la variabilidad experimental en aproximadamente un 42.3%, aumentando la precisión en la estimación del efecto de los tratamientos. Por lo anterior, a pesar de la falta de significancia estadística del factor de bloqueo, se considera que su incorporación fue beneficiosa para el diseño. Se recomienda mantener el uso del bloqueo o, en su defecto, aumentar el número de réplicas en futuros experimentos con el fin de mejorar la potencia estadística y garantizar una evaluación más robusta en sus efectos. Comparaciones múltiples de Duncan. Ahora que la ANOVA confirmó que sí existen diferencias significativas entre las tarjetas gráficas evaluadas, es necesario realizar una prueba post-hoc para identificar exactamente entre qué grupos se presentan estas diferencias. Para ello usamos el método de comparaciones múltiples de Duncan, con un nivel de confianza del 95%. En esta prueba, el CM del error corresponde a la media cuadrática del error de la ANOVA, y el valor RP depende del número de medidas que se comparan. Como nuestro factor tiene 3 niveles, usamos valores hasta un R3. Parámetros usados. Con las siguientes fórmulas calculamos entonces el error estándar 22.42, el rango crítico de R2 que sería 77.57 y el rango crítico de R3 que nos dio 80.26. Con estos valores realizamos las siguientes comparaciones. Entonces, la medida de la Radeon 780M contra la medida de la RTX 4050. Entonces, en la hipótesis nula nos dice que ambas son exactamente iguales y no hay diferencias significativas entre ambas. Y la alternativa nos dice que sí hay diferencias significativas entre ambas. La diferencia observada entre ambas es de un 104.59, con el rango crítico R2 de 77.57. Por lo que, al ser mayor la diferencia observada, rechazamos la nula y nos muestra que existe una diferencia estadísticamente significativa entre ambas. La media de la Radeon 780M contra la media de la 4070. La hipótesis nula nos dice que no hay diferencia significativa entre ambas, mientras que la hipótesis alternativa nos muestra que sí hay diferencias significativas entre ambas. La diferencia observada es de 107.8 y el rango crítico R3 es de un valor de 80.26, por lo que al ver que la diferencia observada es mayor que el rango crítico, rechazamos la hipótesis nula, demostrando que hay una diferencia estadísticamente significativa entre ambas. Ahora, la media de la 4050 contra la media de la 4070. La hipótesis nula nos muestra que ambas son exactamente iguales, o sea, estadísticamente no hay diferencia. Y la hipótesis alternativa que ambas sí hay diferencia significativa. Ahora, en esta la diferencia observada es de tan solo 3.21, el rango crítico de R2 de 77.57. Al ser un valor muchísimo menor que el rango crítico observado, no podemos rechazar la hipótesis nula, por lo que demostraría que no hay diferencia significativa entre la RTX 4050 y la RTX 4070.
Estos resultados del método Duncan evidenciaron que la Radeon 780M, al ser integrada, presenta un rendimiento significativamente menor en tiempos de renderizado comparado con las GPU dedicadas. Entre las tarjetas dedicadas 4050 y la 4070 no se observan diferencias estadísticamente significativas dentro de las condiciones de este experimento en Capcom. Esto refuerza que la GPU dedicada para tratar de renderizado, pero también muestra que la mejora entre la 4050 y la 4070 no fue suficientemente marcada en el análisis específico. Validación de supuestos. Normalidad. Para verificar si los residuos del modelo siguen una distribución normal, se utilizó el análisis de gráfico QQ y la prueba formal de Shapiro-Wilk. Gráficamente, la evidencia gráfica nos muestra que el gráfico QQ normal generado se observa que la mayoría de los residuos se alinean sobre la recta teórica de 45 grados, lo que sugiere un ajuste razonable en la distribución normal. Se detecta una desviación en la cola superior asociada al valor atípico, pero sin embargo el comportamiento general de los datos se mantiene dentro de los límites esperados. En la prueba estadística de Shapiro-Wilk se plantea la siguiente hipótesis. La hipótesis nula, los residuos siguen una distribución normal, P mayor a 0.05. En la hipótesis alternativa nos muestra que los residuos no siguen una distribución normal, P sea menor o igual a 0.05. Los resultados fueron en el estadístico W de 0.8789 y el valor P de 0.0848. Dado que el valor P de 0.0848 es mayor que el nivel de significancia de 0.05, por lo que no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, se asume que los residuos cumplen con el supuesto de normalidad. Homocedasticidad. El supuesto de homocedasticidad indica que la varianza de los residuos debe mantenerse constante para todos los niveles de factores analizados. Para verificar este supuesto, se utilizó tanto una evaluación gráfica como una prueba estadística. La evidencia gráfica nos muestra que en el gráfico de residuos versus valores predichos, los puntos se distribuyen de manera aleatoria, sin mostrar patrones en forma de cono o embudo. Esto sugiere que la variabilidad de los residuos se mantiene relativamente uniforme a lo largo del modelo, lo cual respalda la presencia de varianza constante. Se empleó la prueba de Levene, la cual es robusta frente a posibles desviaciones de normalidad. La hipótesis sería la siguiente: hipótesis nula. La varianza de los errores son iguales para todas las GPU. Hipótesis alternativa, al menos una varianza es diferente. Los resultados nos mostraron que el estadístico es de 0.9183 y el p-valor es de 0.4336. Con el valor p es mayor de 0.05 no se puede rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, se concluye que cumple el supuesto de homocedasticidad, es decir, la varianza del error se mantiene constante entre los tratamientos considerados. Independencia de los errores. El supuesto de independencia se garantiza principalmente mediante la aleatorización del experimento, realizada con un script en Python que definió el orden de las corridas. Esto evitó que factores externos influyeran de forma sistemática en mediciones consecutivas. En el gráfico de residuos versus orden de observación, los puntos se distribuyen de forma aleatoria alrededor de cero, sin tendencias temporales ni patrones repetitivos. Aunque se observa un residuo más elevado en una corrida específica, este se atribuye a la variabilidad normal del experimento. Con base a la aleatorización y a la evidencia gráfica se concluye que el supuesto de independencia se cumple correctamente. En conclusión, el análisis de validación de supuestos confirma que el modelo de análisis de varianza ANOVA es utilizado adecuadamente y robusto para los datos recolectados. Los residuos mostraron independencia, normalidad y varianza constante, por lo que las conclusiones obtenidas sobre la influencia significativa del tipo de tarjeta gráfica y la eficiencia de bloqueo son estadísticamente válidas y confiables. Para finalizar, presentamos las conclusiones principales del experimento. Confirmamos que el modelo GPU influye significativamente en el tiempo renderizado. La Radeon 780M, al ser integrada, fue aproximadamente 100 segundos más lenta, por lo que no es adecuada para trabajos de edición exigentes. Entre la RTX 4050 y la RTX 4070 no hubo diferencias significativas en CapCut hasta 4K. Esto indica que la 4050 ofrece mejor relación costo-beneficio para este tipo de tareas. Además, los análisis de residuos mostraron que cumplieron los supuestos ANOVA, garantizaron que los resultados sean confiables. Principales problemas encontrados. Se eliminó la resolución 8K porque generaba mucha variabilidad en los datos. El software de grabación afectaba el rendimiento, así que el tiempo se midió manualmente. Se controló el espacio en disco para evitar errores en exportación. Se estandarizó el hardware para que la única diferencia fuera la GPU. Recomendaciones. Para futuros estudios se sugiere más repeticiones para mayor precisión, probar programas más demandantes, Premiere o DaVinci, y analizar también consumo energético y eficiencia térmica. En resumen, la GPU sí importa, pero la gama no siempre vale el costo, para tareas de edición como las evaluadas en este estudio.